Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para otro vídeo lleno de chismecito y análisis de lo que ocurre en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hoy tenemos un tema explosivo. Prepárense porque vamos a hablar de una bomba que ha estado circulando por ahí y que involucra a dos de las estrellas más grandes de Turquía, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Para los que no estén tan familiarizados con ellos, les diré que son actores increíbles, con una trayectoria brillante y que han protagonizado algunas de las series más exitosas que hemos visto en todo el mundo. Pero, parece que en esta ocasión, hay una supuesta tensión que podría poner en peligro la participación de Tuba en un futuro proyecto. Y sí, como ya habrán deducido por el título, la bomba que ha explotado es que Engin Akyürek, según los rumores, exige que Tuba Büyüküstün abandone una serie. Imagínense la magnitud de esto. Dos megaestrellas, un proyecto potencialmente en riesgo. ¿Qué está pasando realmente? ¿Será cierto? ¿Por qué Engin querría esto? ¿Hay rivalidad, diferencias creativas o algo más oscuro detrás de esta supuesta exigencia? Todas estas preguntas y muchas más son las que vamos a intentar responder en este vídeo. Así que pónganse cómodos, preparen sus snacks y sus tazas de té turco, porque nos adentraremos en el chismecito más jugoso del momento. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al día con todas las novedades y rumores del mundo turco. Y ahora sí, empecemos. Bueno, para entender mejor la situación, primero vamos a repasar brevemente quiénes son Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Son dos de los rostros más reconocidos y queridos de Turquía, y han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Engin Akyürek, el hombre de la mirada profunda y el talento desbordante Engin Akyürek, para quienes no lo conozcan, es mucho más que un rostro bonito. Es un actor talentosísimo que ha demostrado su valía en cada uno de sus proyectos. Nacido en Ankara, Turquía, el 12 de octubre de 1982, Engin comenzó su carrera en el mundo del espectáculo participando en el concurso de talentos Türkiye'nin Yıldızları, en 2004, donde quedó en primer lugar. Este triunfo le abrió las puertas a la actuación, y desde entonces su carrera ha sido imparable. Su debut en la televisión fue en la serie Yabang Damat en 2004, donde interpretó un papel secundario pero que le permitió ganar experiencia y reconocimiento. Sin embargo, fue su papel protagónico en la exitosa serie Fatma Gül'ün Suçu en 2010, el que lo catapultó a la fama internacional. En esta serie Engin interpretó a Kerim Ilgaz, un joven que se ve involucrado en un caso de violación y que debe luchar contra las adversidades y la injusticia. Su interpretación fue aclamada por la crítica y el público, y le valió numerosos premios y nominaciones. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, convirtiendo a Engin en un ícono de las telenovelas turcas. Pero el talento de Engin no se limita a un solo tipo de personaje. A lo largo de su carrera, ha demostrado su versatilidad interpretando una amplia gama de roles. En Kara para Aşk en 2014 compartió pantalla con Tuba Büyüküstün, y juntos crearon una química inigualable. En esta serie interpretó a Ömer Demir, un oficial de policía que investiga el asesinato de su prometida y que se enamora de una joyera interpretada por Tuba. La serie fue un éxito rotundo y consolidó a Engin como uno de los actores más importantes de Turquía. Posteriormente protagonizó la serie Sefirin KZ en 2019, donde interpretó a Sankar Efeoğlu, un hombre que lucha por proteger a la mujer que ama. La serie fue un éxito de audiencia en Turquía y en otros países, y demostró una vez más la capacidad de Engin para conectar con el público y emocionar a través de su actuación. Engin es conocido por su meticulosidad y su dedicación a su trabajo. Se involucra profundamente en la preparación de sus personajes, investigando, leyendo y trabajando con diferentes profesionales para lograr una interpretación creíble y conmovedora. Su capacidad para transmitir emociones a través de su mirada y su lenguaje corporal es innegable. Es un actor que se entrega por completo a su trabajo, y eso se nota en cada una de sus actuaciones. Además de su talento actoral, Engin es conocido por su discreción y su bajo perfil. No es muy dado a aparecer en eventos sociales ni a hablar sobre su vida privada. Esto ha contribuido a que el público lo perciba como un artista auténtico y genuino, alejado de las excentricidades y los escándalos.
Asterisco asterisco Tuba Büyüküstün, la actriz de la elegancia y la profundidad asterisco asterisco. Por otro lado, tenemos a Tuba Büyüküstün, una actriz igualmente talentosa y hermosa que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Nacida en Estambul, Turquía, el 5 de julio de 1982, Tuba es una de las actrices más reconocidas y respetadas de su país. Tuba comenzó su carrera en el mundo del modelaje, pero pronto se sintió atraída por la actuación. Estudió diseño de vestuario y escenografía en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan de Estambul, y luego comenzó a tomar clases de actuación. Su debut en la televisión fue en la serie Sultan Makam, en 2003, donde interpretó un papel secundario. Sin embargo, fue su papel protagónico en la serie Así, en 2007, el que la catapultó a la fama internacional. En esta serie, Tuba interpretó a Así, una joven que vive en una granja y que se enamora de Demir, un hombre que llega a su pueblo y que es el dueño de la tierra donde vive su familia. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, y convirtió a Tuba en una estrella internacional. A lo largo de su carrera, Tuba ha demostrado su versatilidad interpretando una amplia gama de personajes. En Gönül en 2010 interpretó a Hasret, una joven que sueña con convertirse en cantante. En 20 Dakika en 2013 interpretó a Melek, una mujer que es acusada falsamente de asesinato y que debe luchar para demostrar su inocencia. En Kara para Aşk en 2014 compartió pantalla con Engin Akyurek, y juntos crearon una química inigualable. En esta serie interpretó a Elif Denayse, una joven diseñadora de joyas que se ve involucrada en una investigación criminal y que se enamora de Ömer, interpretado por Engin. Tuba es conocida por su elegancia, su belleza y su capacidad para interpretar personajes complejos con mucha sensibilidad. Es una actriz que se entrega por completo a sus personajes, y que logra transmitir emociones a través de su mirada y su lenguaje corporal. Su trabajo es impecable y ha sido galardonada con numerosos premios y reconocimientos. Además de su trabajo en televisión, Tuba ha participado en varias películas, tanto en Turquía como en otros países. Ha trabajado con directores de renombre y ha demostrado su talento en diferentes géneros cinematográficos. Tuba es también conocida por su compromiso social. Apoya diversas causas benéficas y utiliza su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Es una mujer inteligente, sensible y comprometida con su trabajo y con la sociedad. Asterisco asterisco la química innegable de Kara para Aşk, y el rumor de la tensión asterisco asterisco. Como mencioné antes, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün han trabajado juntos anteriormente, y específicamente en la exitosa serie Kara para Aşk en 2014. La química entre ellos en la pantalla era innegable y muchos fans quedaron encantados con su trabajo en conjunto. La serie fue un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional, y consolidó a ambos actores como estrellas de primer nivel. La historia de Kara para Aşk cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La trama giraba en torno a Ömer Demir, un oficial de policía que pierde a su prometida en un misterioso asesinato, y a Elif Denayse, una diseñadora de joyas que se ve involucrada en una investigación criminal. A medida que Ömer y Elif investigan el caso, se enamoran y deben enfrentar juntos numerosos obstáculos y peligros. La serie destacaba por su emocionante trama, sus personajes complejos y su impecable producción. Pero sin duda uno de los factores clave del éxito de Kara para Aşk fue la química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Su conexión en la pantalla era palpable, y los espectadores se enamoraron de la pareja y de su historia de amor. Sin embargo, a pesar del éxito y la admiración del público, los rumores sobre una supuesta tensión entre Engin y Tuba comenzaron a circular. Estos rumores, que se han intensificado en los últimos años, sugieren que durante el rodaje de Kara para Aşk hubo desacuerdos creativos y supuestamente diferencias personales que habrían generado un ambiente tenso en el set. Es importante aclarar que esta información es solo un rumor, un chisme que circula en los medios turcos y en las redes sociales. No hay ninguna declaración oficial por parte de Engin Akyurek, Tuba Büyüküstün ni de ninguna productora que confirme esta supuesta exigencia o las diferencias personales. Sin embargo, la especulación se ha intensificado en las últimas semanas, sobre todo a raíz de la preparación de nuevos proyectos en los que ambos actores podrían participar. Asterisco asterisco los rumores, ¿qué hay detrás de la supuesta exigencia? Asterisco asterisco. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué se especula que Engin no querría volver a trabajar con Tuba? ¿Qué motivos podrían llevar a un actor a tomar una decisión tan drástica?
Los rumores, como ya he mencionado, son los que alimentan el morbo y la especulación. Las fuentes no confirmadas sugieren que la exigencia de Engine surgió a raíz de ciertos desacuerdos creativos y supuestamente diferencias personales que habrían surgido durante el rodaje de Cara para Ask. *** Teoría sobre las causas ***. 1. Diferencias creativas ***. Una de las teorías más recurrentes es que existen diferencias creativas y personales entre Engine y Tuba. Es posible que durante el rodaje de Cara para Ask hayan tenido desacuerdos sobre cómo interpretar sus personajes, sobre el desarrollo de la trama o sobre la forma en que se debía llevar a cabo el trabajo en el set. Estas diferencias, aunque comunes en cualquier proyecto audiovisual, podrían haber generado tensiones entre los actores y haber afectado su relación laboral. En un entorno de trabajo creativo, es normal que haya diferentes visiones sobre cómo abordar un personaje o una escena. Sin embargo, si estas diferencias no se gestionan adecuadamente, pueden generar conflictos y tensiones que afecten el ambiente de trabajo y la relación entre los actores. 2. Rivalidad profesional ***. Otra teoría que se ha barajado es la posible existencia de rivalidad profesional. En un mundo tan competitivo como el de la actuación, es posible que exista cierto grado de rivalidad entre los actores, especialmente cuando se trata de dos estrellas tan grandes y populares como Engine y Tuba. Es posible que cada uno de ellos busque destacar más que el otro, o que compitan por obtener el mejor papel, la mejor remuneración o el mayor reconocimiento del público. La rivalidad profesional, aunque a veces puede ser un motor para la superación, también puede generar envidias y tensiones que afecten la relación entre los actores. 3. Conflictos personales ***. También se ha especulado sobre la posibilidad de que existan conflictos personales entre ambos actores. Aunque no hay pruebas concretas de esto, es posible que hayan tenido desencuentros fuera del set, que hayan tenido diferencias de opinión sobre ciertos temas o que simplemente no hayan congeniado a nivel personal. Esto, por supuesto, podría haber afectado su relación laboral y haber generado un ambiente tenso en el trabajo. Las relaciones personales, al igual que las profesionales, pueden ser complejas. Si dos personas no se llevan bien a nivel personal, es difícil que puedan mantener una relación laboral armoniosa, especialmente si deben trabajar juntos durante largos periodos de tiempo. 4. El factor Cara para Ask ***. Un factor que se debe considerar es la intensidad de las escenas de Cara para Ask y la cercanía que se requería para interpretarlas. Las escenas románticas y dramáticas, que fueron una parte fundamental del éxito de la serie, exigen una gran conexión y confianza entre los actores. Es posible que la intensidad de estas escenas haya generado, en algún momento, ciertos roces o malentendidos que no se resolvieron adecuadamente. 5. Control creativo ***. En la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, donde las estrellas a menudo tienen poder significativo, es posible que Engine haya buscado tener más control sobre sus proyectos, incluyendo la elección de sus compañeros de reparto. Si existieron desacuerdos durante Cara para Ask, es plausible que Engine en nuevos proyectos deseara evitar situaciones similares. Posibles consecuencias de la supuesta exigencia ***. Es importante destacar que hasta ahora, ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Todo esto son especulaciones y rumores que circulan en los medios y en las redes sociales. La verdad, como suele suceder, podría estar muy lejos de lo que se dice. Lo cierto es que si Engine realmente exigió que Tuba no participara en un proyecto, esto podría tener consecuencias importantes para ambos. Consecuencias para Engine Jurek Imagen pública Esta decisión podría afectar su imagen pública y generar críticas por parte de los fans y de la industria. Aunque Engine es un actor muy querido, la noticia de esta supuesta exigencia podría hacer que algunos fans cuestionen su comportamiento y su profesionalismo. Participación en proyectos futuros También podría dificultar su participación en futuros proyectos, ya que los productores y directores podrían dudar en contratarlo si saben que tiene exigencias en cuanto a sus compañeros de trabajo. En la industria del entretenimiento, la reputación es fundamental, y cualquier actor que sea percibido como problemático podría tener dificultades para encontrar trabajo. Relación con la industria La supuesta exigencia podría afectar su relación con otros actores, directores y productores.
lo que podría dificultar su participación en futuros proyectos y limitar sus oportunidades profesionales. Asterisco asterisco consecuencias para Tuba Büyüküstün asterisco asterisco. Asterisco 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 opciones de trabajo asterisco asterisco si se confirma que Engin no quiere trabajar con ella, esto podría limitar sus opciones de trabajo y afectar su carrera profesional. Los productores podrían dudar en contratarla para proyectos en los que Engin esté involucrado, lo que podría reducir sus oportunidades. Asterisco 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 reacciones de los fans asterisco asterisco además, podría generar un sentimiento de tristeza y decepción entre sus fans, quienes anhelan verla protagonizando nuevos proyectos con Jin. Los fans son un elemento clave en el éxito de cualquier actor, y cualquier situación que genere desilusión en ellos podría afectar su imagen. Asterisco 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 percepción en la industria asterisco asterisco podría afectar su reputación profesional y generar especulaciones sobre su actitud en el set o sobre posibles conflictos personales. Asterisco asterisco el impacto en los fans y en la industria asterisco asterisco. El supuesto conflicto entre Engin y Tuba ha generado una gran expectación y debate entre los fans y en la industria del entretenimiento turco. Los fans de ambas estrellas han expresado su preocupación y su decepción ante la posibilidad de que no vuelvan a trabajar juntos. Muchos de ellos han manifestado su deseo de verlos juntos en nuevos proyectos y han lamentado la supuesta rivalidad entre ellos. En la industria, la noticia ha generado un gran revuelo. Los productores, directores y guionistas han comentado sobre la situación, y algunos de ellos han expresado su opinión sobre las posibles causas del conflicto y sobre las consecuencias que podría tener. La situación ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones entre los actores y los desafíos que enfrenta la industria del entretenimiento en Turquía. Asterisco asterisco ¿qué podemos esperar en el futuro? Asterisco asterisco. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Es posible que Engin y Tuba puedan reconciliarse y trabajar juntos de nuevo? ¿O esta supuesta exigencia marcará el fin de una posible colaboración entre ellos? Asterisco asterisco posibles escenarios asterisco asterisco. 1. Asterisco asterisco reconciliación asterisco asterisco creo que es muy probable que con el tiempo, las aguas se calmen y que ambos actores puedan dejar de lado sus diferencias, sean estas cuales sean, y trabajar juntos en el futuro. Ambos son profesionales y tienen un gran talento. Creo que podrían volver a trabajar juntos en un proyecto que les guste a ambos y que les permita demostrar su gran química ante las cámaras. La madurez y el profesionalismo son fundamentales en la industria del entretenimiento, y es posible que con el tiempo, ambos actores puedan superar sus diferencias y retomar su relación laboral. 2. Asterisco asterisco distanciamiento profesional asterisco asterisco sin embargo, también es posible que por diversas razones, esto no suceda. El tiempo dirá qué pasa realmente. Es posible que las diferencias sean demasiado grandes, o que la supuesta exigencia de Engin sea definitiva. En este caso, los fans tendrían que aceptar la posibilidad de que no vuelvan a verlos juntos en la pantalla. 3. Asterisco asterisco nuevas colaboraciones individuales asterisco asterisco lo importante es que sigamos disfrutando de su trabajo y que apoyemos sus carreras profesionales, independientemente de los rumores y las especulaciones. Tanto Engin como Tuba tienen mucho talento y pueden seguir protagonizando grandes proyectos por separado. Asterisco asterisco el poder del chismecito turco y la pasión por las series asterisco asterisco. En cualquier caso, lo que sí podemos asegurar es que el mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos. Siempre hay un nuevo chisme, un nuevo rumor, una nueva noticia que nos mantiene enganchados y nos hace amar aún más este universo lleno de drama, romance y talento. El chismecito turco, como muchos lo llaman, es una parte intrínseca de la cultura de las series turcas. Los fans, los medios de comunicación y las redes sociales están siempre atentos a las novedades sobre la vida de los actores y sobre los proyectos en los que están involucrados. Los rumores, las especulaciones y las polémicas son parte del atractivo de este mundo fascinante. La pasión por las series turcas es innegable. Millones de personas en todo el mundo se sienten atraídas por las historias de amor, los dramas familiares, los paisajes exóticos y el talento de los actores turcos. Las series turcas han logrado conquistar el corazón de millones de espectadores y han generado una gran comunidad de fans en todo el mundo. Asterisco asterisco conclusión y reflexiones finales asterisco asterisco. Así que para resumir los puntos principales de este vídeo,
hemos hablado de la supuesta exigencia de Engin Akyurek para que Tuba Büyüküstün no participe en un proyecto. Analizamos las posibles razones detrás de esta situación y especulamos sobre el futuro de la relación profesional entre ambos actores. El supuesto conflicto entre Engin y Tuba es un tema delicado y complejo que ha generado mucha controversia. Aunque no hay información oficial que confirme la existencia de esta exigencia, los rumores y las especulaciones continúan circulando, alimentando el morbo y la curiosidad de los fans. Es importante recordar que todo lo que se dice sobre este tema son rumores y especulaciones. No podemos afirmar con certeza qué está pasando entre Engin y Tuba. Lo único que podemos hacer es esperar a que ellos mismos o sus representantes se pronuncien sobre el tema. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo y apoyando sus carreras profesionales. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son dos actores talentosísimos que han regalado a los fans momentos inolvidables. Independientemente de lo que suceda en el futuro, su legado o en la televisión turca es innegable. Espero que este vídeo les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Engin realmente exigió esto? ¿Por qué? ¿Les gustaría ver a Engin y Tuba juntos de nuevo en la pantalla? Dejen sus opiniones y sus predicciones en la sección de comentarios. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les agradezco mucho por estar siempre ahí, por su apoyo y por su entusiasmo. Son los mejores fans del mundo. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y que tengan una semana llena de cosas buenas y series turcas. Chao.